En general yo creo que las huellas que deja Delfo están relacionadas con, a través de a lo mejor un estímulo de un ganador olímpico como fue Zabala, supo que él quería hacer eso. Y fue eso. Ahora, para hacer eso es que luchó. Y luchó contra todos los obstáculos que se le puedan presentar. Obstáculos económicos, obstáculos intelectuales, obstáculos políticos, obstáculos deportivos. Y sin embargo, él sabía que quería hacer eso. Y fue eso. Un domingo, 2 de agosto, estábamos almorzando y viene la policía, toca el timbre y nos dice de un accidente que había sufrido mi papá. Él había sido invitado, como muchas veces, a distintos homenajes en distintos lugares del país. Y volvía de un homenaje que se había realizado en la localidad de Lincoln y a la altura de Alberdi. Es atropellado en ese momento, es abandonado en la ruta y el auto huye. El que embiste a mi padre era un funcionario de facto del gobierno provincial de Neuquén, un coronel llamado García de apellido, jamás me lo voy a olvidar. Cuando Delfo fue encontrado estaba con los últimos minutos de vida, fue trasladado a un centro de salud de a pocos kilómetros y allí falleció. El ámbito militar en ese momento estaba sumamente protegido, entonces indudablemente todo tuvo una versión oficial y no tuvo una versión verdadera. Con el tiempo, cuando la versión oficial realmente se descorre y pasan a ver la investigación, se dan cuenta de que todo fue un armado. Que había sido una injusticia, digamos, porque fue una injusticia también. El tipo dice que lo dejó tirado, no actuó como tenía que haber actuado. Entonces yo dije, acá hubo algo raro, no puede ser. Fui de nuevo a Alberdi, pedí hablar con el comisario de esa época, me explicó todo lo que había pasado y confirmó mis sospechas. Esto provocó que, bueno, nosotros iniciáramos acciones legales contra este buen señor, que después de un tiempito, ya en democracia, salió fallo favorable, ¿no? La muerte de alguien, que vos lo despedís que está 10 puntos físicamente, que no está enfermo, y vienen a tocarte el timbre y te dicen de un accidente, y después lo ves muerto, es terrible, terrible. Y el que se fue lleno de vida y que te lo traigan así. Cosa del destino. Tenía 62 años, era muy joven. O sea, no hubiera sido el destino que hubiera merecido un deportista de excelencia como él. Pancho Ibáñez tenía un programa en la televisión. Y estábamos mirando con mi mamá y justo vos podés creer que dan la llegada, que acá no estaba esa. Y en colores. Y él se había ido a dormir la siesta. Y yo lo fui a buscar. Papá, lo sacudí. Vení, que estás en la televisión, que están pasando la llegada. Y él vio, vos sabés que él lloraba. Cuando se vio la televisión y vio eso, se puso a llorar. Al otro domingo falleció. Eso fue una semana antes. Al otro domingo falleció. Así que mira, alcanzó a verse en esa llegada, que no sabía él ni que existía. Mirá los años que habían pasado.
En general hay una coincidencia de todos los testimonios que tienen que ver con su constancia para haber podido evolucionar en lo que él le gustaba. La permanencia que él ha tenido con sus raíces tiene que ver con haber sido consecuente con sus ideas, tanto sociales como políticas, y tiene que ver con su trabajo permanente para poderse superar. Una huella de honestidad, de compromiso, como trabajador, como ético, indeleble. Yo nunca dimensioné, hasta después que falleció, que la gente me hizo dimensionar la hazaña de mi viejo. Para mí era mi papá, con defectos, virtudes, pero hoy lo que más me identifica con él es los ideales del peronismo. Mira lo que te digo, hoy. Viste, yo la marca que tengo de él es... No, yo todos los días me acuerdo de él, es todos los días. Me marcó mucho, pero a mí como padre, viste, fue tremendo. Yo tenía una relación muy, viste, cercana con él. Y como un ejemplo para futuras generaciones. Pues yo digo que Delfo Cabrera no es el pasado. Delfo Cabrera es el futuro. Son los espejos que aquellos que practican estos deportes, tienen que buscar. Es una cosa que sigue transmitiendo orgullo a más de 70 años de esa consagración. Él luchó para tener su mente sana y su cuerpo sano. No es una persona que no haya hecho nada, no es solamente un elegido. Él luchó para ser un elegido y para hacer eso que se había propuesto. Y bueno, los sueños no se pierden nunca. De manera tal de que si vos tenés un sueño, como en este caso de Delfo, y lo cumplís, mejor todavía. Y si además de cumplir el sueño, después ganás el torneo que pensaste que algún día podías ganar, bueno, está completo. Y la figura tiene que ver con esto, con el esfuerzo de las personas. Nada si el esfuerzo se consigue, pero tampoco nada sin la organización. Él la huella que dejó fue la huella del esfuerzo, la huella de que se puede, pero no en el sentido podemos, entre todos, digamos, el esfuerzo vale, pero si también tengo quien me acompañe. Esa es la huella que él dejó, la huella del ejemplo y de la huella de lo que tendría que ser en el futuro. Vos agarrás testimonio por testimonio en cada una de las maratones, deportistas, familiares, vecinos, personas que han estado con él, que lo han conocido o que han recogido su legado, coinciden en todos estos valores. Qué importante, ¿no?